Primera Timoteo capítulo 1, los versículos del 1 al 11, mis hermanos, esto es la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedases en Éfeso, para que instruyeras a algunos que nos enseñaran doctrinas extrañas y prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que piden ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores, rebeldes, para los impíos y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que se me ha sido encomendado. Tal como lo habíamos anunciado, hoy iniciamos una nueva serie de sermones en esta primera carta a Timoteo y la hemos titulado La casa puesta en orden. La casa puesta en orden. Y aunque el título pudiera sonar demasiado familiar, toma sentido de uno de los pasajes centrales de esta carta. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, Pablo dice a Timoteo, para que si tardo sepas conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo se refiere aquí a la iglesia como la casa de Dios. Y justamente el propósito de esta carta es instruir a Timoteo a poner algunas cosas que no estaban en el orden correcto en la casa de Dios. Por alguna razón, en algún momento de la historia, la iglesia que había sido plantada por Pablo o que había sido apoyada por Pablo e iniciada en gran manera por él en Éfeso, y donde había sido pastor al menos por 3 años, comenzó a enfrentar desafíos provenientes de falsos maestros cuyas enseñanzas estaban influenciadas por una mala motivación y se habían desviado completamente del evangelio. El resultado llegó a ser una iglesia que estaba rumbo a apartarse de la fe, que coqueteaba con doctrinas de error y que estaban caminando cada vez más lejos de la verdad. Ante ese peligro, Pablo encomienda a uno de sus discípulos más cercanos y leales, el buen Timoteo, para que se ocupara de las cuestiones que estaban corrompiendo la buena salud de la iglesia. La iglesia que había comenzado como una iglesia donde se predicaba la sana doctrina, ahora estaba empezando a no ser tan sana en su doctrina. Las instrucciones de Pablo a Timoteo a lo largo de la carta son claras y precisas y están orientadas a corregir las conductas que habían empezado a trastocar el orden en la casa de Dios, la iglesia de Éfeso. Al mismo tiempo lo anima a instruir, enseñar y establecer líderes piadosos que pudieran guiar al pueblo a la verdad y no hacia ellos mismos. Primera Timoteo es una carta que habla de qué es lo que se espera de una iglesia que persevera en la sana doctrina. Y eso se relaciona con las cosas que enseña y el lugar que el evangelio tiene en la enseñanza. Tiene que ver con cómo se adora, y esos son temas que se abordan en la carta. Con el rol de los hombres y las mujeres en la iglesia. Con cómo debe ser el carácter de los líderes de la iglesia y quienes gobiernan.
cómo se dan las relaciones y cómo deben ser las relaciones entre los miembros de la iglesia, con las viudas, con las jóvenes, con los ancianos, con las mujeres mayores, con las mujeres más jóvenes. Cómo debe ser la relación entre los empleados y los empleadores. Y cómo deben apartarse los creyentes de la tentación que representa el dinero y el poder. Esos son los temas que aborda la carta. Como ustedes pueden ver, el título es bastante pertinente. Había un desorden en la casa y esto hay que arreglarlo. Timoteo, yo no puedo ir, pero yo te encargo para que tú vayas. Eso es la carta a Timoteo. Entonces hay mucho que nosotros podemos aprender ahí. No solo porque quizá hayan algunos de esos desórdenes entre nosotros, sino porque muy seguramente pudiera haberlos si nos descuidamos y si el evangelio empieza a difuminarse en nuestra congregación. Así que es una carta pertinente para nosotros, en muchos sentidos. Pero esta carta, es sobre todo una acerca de la grandeza de Cristo y su supremacía. Es decir, ahí no solo se están corrigiendo conductas, como en el caso de Corinto. Allí se está reivindicando la dignidad de Cristo. Una y otra vez ustedes pueden ver himnos de Pablo en esta carta. A Dios, a Él sea la gloria, al que habita en luz inaccesible, al que me perdonó mis pecados, a Él sea la gloria. Continuamente Pablo está dirigiendo los ojos de sus lectores, o en este caso de su destinatario, pero también de quienes pudieran leer la carta, al Señor. Porque en efecto, cuando una iglesia quita los ojos del evangelio, camina a ciegas en un terreno minado. Por lo que muy seguramente nos encontraremos con referencias permanentes a la grandeza de Jesús, la centralidad del evangelio, como lo que mantiene a una iglesia caminando en la dirección correcta. Por hoy, nos vamos a ocupar de los primeros 11 versículos del capítulo 1, en los que Pablo identifica a los encargados de poner en orden la casa, pero también identifica a los agentes del desorden y del caos y cómo debían ser refrenados. O sea, hoy vamos a comenzar por el principio. Hay desorden en la casa. Tenemos que lidiar con quienes lo están provocando primero antes de empezar a arreglar el desorden. Tiene sentido. Tienes un perro en la casa. Y cada vez que entras, tú encuentras que... Admiro mucho a la gente que aguanta eso, pero tú entras y toda la casa está hecha un desorden. El responsable es el perro, pero tú le tomas una foto al perro. ¡Qué lindo! Y al día siguiente llega, tú dejas la casa arreglada y al día siguiente entra y otra vez la casa está vuelta en desorden. Y bueno, le tomas la foto al perro, pero ya no. No sé cuánto pueda aguantarse alguien eso, ¿verdad? Pero llega un momento en que dice, este perro no puede estar aquí, yo no tengo muebles, ya no tengo, la mesa está arruinada, no tengo nada. ¿Qué hace? Saca al perro. Le hace una casita afuera, o sea, que usted no puede dormir aquí. Pero no puedes arreglar y arreglar y arreglar simplemente sin sacar a la gente del caos. Noten que usé un perro para que ningún humano se ofendiera, pero no sé realmente si algún humano se ofenda porque estoy ofendiendo a un perro. Y este es el argumento que quiero proponerles para este sermón. Este es el argumento. Un liderazgo con malas motivaciones y desviado del evangelio trae como consecuencia desorden y caos en la iglesia. Un liderazgo con malas motivaciones y desviado del evangelio trae como consecuencia desorden y caos en la iglesia. Y vamos a desarrollarlo a la luz de 2 puntos. Como ustedes pueden ver, todo está muy extraño. Yo estoy hablando lento y el sermón tiene 2 puntos. Todo es muy extraño. En primer lugar, vamos a ver a los encargados de traer el orden. ¿Quiénes son los que tienen esta responsabilidad en la carta? ¿Quiénes son los que se van a ocupar de poner la casa en orden? Y en segundo lugar, vamos a ver a los responsables del caos. Los encargados de traer orden, versículos 1 y 2. Los responsables del caos, versículos 3 al 11. Esa va a ser la estructura de nuestro texto en esta mañana. Y veamos en primer lugar que Pablo inicia su carta con el clásico saludo de sus cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo.
Pablo se identifica inmediatamente como un apóstol de Jesucristo. Una afirmación que de entrada busca establecer autoridad y la competencia que tiene como encargado de Dios para traer instrucción y dirección a la iglesia. Es decir, cuando él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, lo que indica es que lo que él va a decir de ahí en adelante tiene peso autoritativo. Esa enseñanza doctrinal autorizada que debe ser obedecida. Esa es una de las razones por las que nosotros hoy no reconocemos el apostolado que se quiere promover hoy en día. Porque un apóstol significa que es alguien delegado directamente por el Señor Jesucristo para dar instrucción a la iglesia universal. Lo que Pablo decía tenía potestad incluso en iglesias que él no había visitado, solo por ser un delegado de Cristo. Hoy yo lo siento mucho, pero estos apóstoles no tienen autoridad sobre nuestra iglesia, los modernos. Y esa es una de las razones por las que este apostolado no es bíblico. No es bíblica esa idea de apóstoles hoy en día. Porque de serlo, sus declaraciones tendrían que ser obedecidas por la iglesia. Ya ustedes saben que eso sería un problema grandiosísimo. Así que es interesante que Pablo en esta carta use una palabra que no había usado en otras cartas o que no usa en otras cartas. Y es la palabra mandato. Él dice apóstol de Jesucristo por mandato. En otras dice por gracia, en otras dice esclavo, en otras dice... Pero aquí dice por mandato. Un término clave que va a usar luego para referirse al mismo Timoteo. Yo te mando a ti. Es como que de la misma manera que yo fui enviado por el Señor, yo también te envío a ti a que tú hagas un trabajo, dejando claro que el ejercicio de su ministerio obedece a un llamado imperativo, es decir, un mandato ineludible, algo que no puede tenerse en poco. No puedo evitar meterme en este problema. Y ojo, eso tiene mucho sentido, porque alguien en la iglesia de Éfeso pudiera decir, ¿y quién es Pablo? Él que siga predicando por allá, en sus viajes y en sus otras iglesias, ¿por qué tiene que meterse aquí? No, él está diciendo, porque soy un apóstol y tengo la obligación de meterme en lo que sucede en la iglesia. Es posible que esta carta esté siendo escrita desde Filipo en el último viaje misionero antes de ser martirizado. Se cree, según Hechos, que Pablo hizo 3 viajes misioneros, pero de acuerdo con la cronología, posiblemente hubo un cuarto viaje rápido de Pablo, antes de morir, que terminó con su encarcelamiento definitivo en Roma. Así que muy probablemente este fue una carta escrita durante ese último viaje misionero de Pablo, que no fue un viaje tan largo del que no tenemos mucho registro, pero sabemos que hay un intervalo entre el final del libro de Hechos y la carta que se escribe, última de Pablo, que es 2 Timoteo, donde ya está a punto de ser martirizado. Entonces hay quienes creen que durante ese tiempo Pablo continuó afirmando y confirmando iglesias, especialmente en la región de Macedonia y de Asia Menor. Este es un Pablo que ha atravesado ya un largo camino de sufrimientos en el Evangelio, experimentado, anciano, o sea, un hombre al que no se le va a echar cuento de nada. Pablo ha vivido aquí todo lo vivido y por vivir acerca del Evangelio, aun cuando él pensaba que no lo había alcanzado todo ya, era un hombre con mucha experiencia. Y el versículo 2 identifica al destinatario de la carta. Entonces, el primer encargado del orden, ¿quién es? Pablo, su autoridad, apóstol. Y el segundo encargado del orden, a quien él manda, Timoteo. Timoteo, el hijo de una mujer judía creyente y de padre griego que vivía en Listra. Pablo lo conoció allá en Hechos 16, cuando llegó a Listra, le dijeron, oye, aquí hay un muchacho, ese muchacho es impresionante, su piedad, desde niño, él es un creyente fiel, un ayudante. Pablo lo conoció cuando viajó con Silas en su primer viaje misionero e inmediatamente dijo, me lo llevo. Lo reclutó. Su madre se llamaba Eunice y su abuela fueron diligentes en enseñar las escrituras. Obviamente su padre era griego, no podía hacer eso. Y esto es un ánimo para las hermanas que están en matrimonios mixtos. O hermanos que están en matrimonios mixtos. Que están casados con no creyentes. Y están tan concentrados en que su esposo o su esposa se convierta que descuidaron enseñar a sus hijos en la piedad y en la verdad. Mira. La enseñanza a nuestros hijos es un legado. Las mujeres reivindican
La imagen que distorsionó Eva, quien en el huerto del Edén es la que es seducida, pero ellas reivindican su imagen, engendrando hijos y enseñándolos para la piedad. Es una manera en la que glorifican al Señor, remediando los estragos de la caída. Y la madre de Timoteo lo entendía muy bien. Mi marido griego no le va a enseñar la Biblia a mi hijo. Alguien tiene que hacerlo, lo voy a hacer yo. Y junto con su abuela le enseñaron las Sagradas Escrituras desde la niñez. No se nos dice su edad, pero podemos suponer que no había salido de sus 30. Más o menos alguien como quien usted está viendo ahora. Sin embargo, su testimonio era muy elogiado en Listra y en Iconio, que eran 2 ciudades numerosas, pero el hombre a su corta edad era conocido. Y hay una razón por la que Pablo se lo llevó. Cuando Pablo hizo su primer viaje misionero, el viaje tenía el propósito de dar a conocer los acuerdos de Jerusalén, el pacto que se había firmado en Hechos 15, donde se había establecido que no se le iba a imponer a los gentiles ninguna carga de la ley judía, más allá que abstenerse del sacrificio a los ídolos o de la sangre que se ofreciera a los ídolos, y de la fornicación y de la idolatría que se practicaba a través del culto pagano. Y entonces Pablo dice, ok, estamos bien, ustedes enseñan el evangelio a los judíos y pueden seguir guardando cosas de la ley, pero yo que voy a los gentiles puedo empezar a predicar un evangelio que no está poniendo exigencia de ley. Entonces Pablo llevaba un documento con él, los acuerdos de Jerusalén. Y a cada iglesia que iba explicando a qué conclusión había llegado el concilio. Y la conclusión era, no vamos a imponer mayor carga que esta. Cuando él conoce a Timoteo, dice, este me sirve. Y me sirve porque él es judío y griego al mismo tiempo. Así que lo circuncidó porque era judío. A Tito no lo circuncidó. Miren que no lo circuncidó porque Tito no era judío, era griego. Netamente griego. Pero él lo circuncida y se lo lleva como testimonio. Miren, tan es que pueden convivir judíos y gentiles en una iglesia que aquí está un judío gentil conviviendo consigo mismo. Entonces, Timoteo se convirtió en un referente para Pablo y por eso él se lo lleva a lo largo de ese primer viaje misionero. Y llegó a ser tan cercano. En principio era un referente, un creyente fiel, alguien que él usó más bien para poder apoyar su mensaje. Pero la relación se fue haciendo tan cercana que en algún momento Pablo llama a Timoteo mi hijo amado en la fe. Timoteo llegó a ver a Pablo como un padre y Pablo llegó a ver a Timoteo como el hijo que nunca tuvo. Imagínate tener un padre como Pablo. ¡Wow! ¡Qué lujo! Pero imagínate un hijo como Timoteo. Tan estrecha fue la relación que los días antes de morir, Pablo le envía una carta a Timoteo y le dice, te ruego que hagas lo posible por venir a verme. Si vienes, mi corazón se va a alegrar. Quiero que estés aquí conmigo para el momento de mi muerte. Era una relación muy estrecha. Ahora, no es extraño que Pablo se refiera a él en términos tan tiernos, ¿verdad? Porque la relación llegó a ser tal que era casi familiar. Ahora, nadie más indicado para traer una tarea tan desafiante o para llevarla a cabo. Alguien que conociera de cerca el proceder de Pablo, que actuara como Pablo actuaría, que tuviera la instrucción de Pablo en su mente, en su memoria todo el tiempo. Sin embargo, Pablo desea misericordia, paz y gracia del Señor. Pablo y Timoteo, remitente y destinatario, son los encargados de tomar sobre sus hombros el peso de rescatar lo que todavía se pudiera rescatar de la iglesia de Éfeso. Pablo da las instrucciones y Timoteo debía ejecutarlas tal cual, pero ambos estaban impulsados por el sano deseo de que el Señor fuera glorificado en todo y la iglesia fuera preservada. Y esto es un gran ejemplo de lo que es discipulado, un gran ejemplo. Timoteo aprendió toda una vida al lado de Pablo, pero ahora Pablo se lo está encomendando, confiándole una tarea dura. Ellos caminaron juntos y aunque seguramente eran de personalidades distintas, tenían una misión en común y eso es lo que pudo hacer que se mantuvieran siempre en unidad.
A diferencia de Demas, el que abandonó a Pablo cuando la cosa se puso difícil y amó al mundo, Timoteo amó al Señor desde su niñez y se mantuvo cerca de quienes tenían el mismo amor por el Señor que él. Un discípulo no es un seguidor personal, es alguien que camina al lado de quien le discipula, pero mirando hacia el mismo objetivo, a Cristo, no al hombre. El discipulador conduce al discípulo a Cristo, no a él, porque el día que él falle, su fe se acabó. Y esa es la triste historia que ha sucedido en muchas ocasiones. Personas van a una iglesia por el carisma del pastor. Y al día que el pastor metió las de caminar, decimos, ese día su fe se va. ¿Cuántas personas conoce usted así? Que hoy están en el mundo, porque pusieron su confianza en el hombre. Pero qué tan responsables son los discipuladores de haber hecho discípulos que giraban alrededor de ellos. Tienes que ser leal a mí, tienes que ser cercano a mí, tienes que ser amigo mío. No, mi hermano. Yo voy a decir esto y podrá sonar duro, yo soy pastor. En cierto sentido, mi trabajo es discipular desde el púlpito y a nivel personal. Si puedo tener amigos, mejores amigos entre ustedes, sería perfecto, pero mi meta no es que ustedes sean mis mejores amigos, es que ustedes sean amigos del Señor, que es finalmente lo que importa, porque yo voy a defraudarlos. Yo no soy perfecto, yo voy a pecar contra ustedes, pero si ustedes ponen los ojos en Cristo, no interesa cuánto pueda fallar el que los discipula, ¿verdad? Y esto define también el discipulado. Nuestra meta es apuntar a Cristo, a otros, a Cristo, de modo que vivan su vida para agradar al Señor. A veces creemos que hacer un discípulo es hacer a alguien leal a ti en todas circunstancias. No, no necesariamente. Pablo hizo un trabajo tremendo con Juan Marcos. Y en algún momento Juan Marcos se fue. No fue leal a Pablo, pero eso no significó que Juan Marcos no fuera leal a Cristo. Después Pablo lo llama y dice, ven, estate conmigo porque me eres útil para el ministerio. Pero ¿en qué consistía esa tarea? ¿Qué es eso que quiere Pablo que su discípulo haga para poner en orden la casa de Dios? ¿Cuál es la encomienda? Ya identificamos a los que se iban a encargar de ejecutar el plan. ¿Cómo diría una ama de casa que se levanta un sábado por la mañana o domingo por la mañana o en la tarde? Es esa, plan aseo, plan limpieza. Operación limpieza. Ya los identificamos. Timoteo y Pablo. Agarra tú la escoba que yo te llevo el agua. ¿Pero en qué consistía ese proceso? Pablo quiere que su fiel discípulo haga algo para poner en orden la iglesia, pero ¿por qué está enviando a su mejor hombre? ¿A qué? La búsqueda de respuesta a esa pregunta nos lleva al siguiente punto del sermón y el último, el segundo, los responsables del caos. ¿Qué era lo que estaba pasando en esta iglesia? ¿Quiénes eran los responsables del caos? Antes de eso, un poco de historia. Esto ya ustedes lo saben porque ustedes son expertos en historia de la iglesia primitiva. Pero la iglesia de Éfeso se fundó en Hechos 19. En Hechos capítulo 19 aparece el momento en el que Pablo llega a esa ciudad durante su primer viaje. Cuando llega, Pablo se encuentra que había allí hermanos que eran discípulos de Cristo, pero que todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu. Así que Pablo ora con ellos, ellos reciben el Espíritu Santo y empiezan a caminar en la fe. La estadía de Pablo fue allí de 3 años. 3 años estuvo Pablo en esa iglesia como pastor. Muchas cosas extraordinarias pasaron mientras Pablo estuvo ahí. La gente recibía la enseñanza, otros venían de otras ciudades para escuchar la sabiduría de Pablo y también había manifestaciones del poder de Dios y milagros impresionantes. Pasado el tiempo, Pablo empieza a recibir una inquietud, un llamado de ir a Jerusalén, pero antes de llegar a Jerusalén pasar por Macedonia. Para lo que envió a Timoteo, su discípulo que ya estaba con él, se lo había traído de Listra,
y a Erasto. Y les dice, miren, háganme un favor, váyanse ustedes adelante a Macedonia y miren cómo está el terreno y yo les caigo atrás, porque siento que Dios me está llamando a Macedonia. Sin embargo, mientras Pablo se quedó sin sus dos colaboradores más cercanos, se armó tremendo alboroto en la ciudad de Éfeso. Demetrio, que era un negociante, un platero, empezó a perder plata porque al Pablo predicar contra la idolatría, la gente dejó de comprar los templecillos de plata que hacían para la diosa Diana. El hombre empieza a ver que el negocio se le cae abajo porque toda la gente ahora era cristiana en el pueblo. Ahora nadie me compra. Y empiezan a reclamarle al imperio que intervenga porque es que el negocio no se puede caer. Él no estaba preocupado tanto porque el culto a la diosa Diana no se ofreciera, sino que el negocio no se podía caer. Y le arman un alboroto a Pablo y a causa de dicho alboroto, él manda a llamar otra vez a Timoteo y a Erasto. Dice, vénganse que está la cosa aquí difícil. Y ellos se vienen de Macedonia otra vez. Y en Hechos 20, Pablo, después que la cosa se calma, se despide en un evento muy emotivo, dejando ahí a Timoteo. Sin embargo, una vez Pablo sale, no le va tan bien. Le va como perro en misa, decimos, o sea, lo apalearon. Le fue difícil a Pablo y él vuelve otra vez para ponerse al frente o para refugiarse en Asia, especialmente en la ciudad de Mileto, que quedaba a 47 kilómetros de Éfeso. Y en Mileto, Pablo por fin se despide definitivamente de los hermanos de Éfeso. Por segunda vez, pero ya definitivamente. Con unas palabras que fueron premonitorias. Miren las palabras. Tengan cuidado de sí mismo cuando Pablo se está despidiendo. Y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Versículo 29. Oye a Pablo el profeta, óyelo. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo profetizando. Años después, Pablo vuelve a llamar a Timoteo y le dice, ¿te acuerdas cuando yo te dejé, estabas en Macedonia y te llamé para que viniera por el alboroto? Bueno, hay otro alboroto ahora en Éfeso. Pero esta vez no es por un platero, no es por idolatría. Hay un nuevo alboroto. En otras palabras, Timoteo, la misión Éfeso se activa de nuevo. Vente, porque te necesito para que otra vez vayas a Éfeso a atender lo que con anticipación les había advertido e ir en nombre de Pablo, ve en nombre mío a hacer lo que sea para evitar que los lobos despedacen el rebaño. Esa es la misión. Esa es la misión. Y ese es el sentido de las palabras en el versículo 3. Tal como te rogué al salir de Macedonia. Ya ustedes saben a qué se refiere Pablo. Cuando me fui de Macedonia te pedí que te quedaras aquí un momento. Bueno, ahora te lo vuelvo a pedir. De la misma manera, ahuyenta a los lobos que vienen enseñando falsa doctrina y mitos extraños. Hazlo ahora. Hermanos, definitivamente no hay doctrina nueva y el enemigo no descansa. No hay doctrina nueva o falsa doctrina nueva. La iglesia siempre tendrá al diablo al acecho. Y por eso no se puede asumir que lo que una vez se aprendió no debe ser recordado. Mira, la iglesia de Éfeso era una iglesia impresionante. 3 años recibiendo discipulados directos del apóstol Pablo. No era que estaba ahí un discípulo de Pablo y decía, como enseña Pablo. No, era Pablo mismo enseñando doctrina. Pero ellos dejaron de perseverar en la verdad y el diablo entró para introducir engaño y error. Pablo le recomienda que ordene, que mande. Miren lo que dice el versículo. Esto es el versículo 4. Ni prestarán atención a mitos y genealogía, ni prestarán
e interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo. De hecho, Reina Valera dice, así te mando ahora. Que conecta con la idea de Pablo en el saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato. O sea, Timoteo, yo te estoy dando un mandato también, que no puedes eludir. Ahora, hay varias cosas que podemos decir de estos falsos maestros. 3 en particular. Y que eran en lo que Timoteo debía concentrarse. La primera, no siempre fueron falsos maestros. Es decir, no empezaron siendo falsos maestros. Posiblemente eran líderes y hasta hermanos fieles de la iglesia en su momento. Pero se apartaron de la verdad y siguieron fábulas y doctrinas engañosas. Es por eso, mis amados hermanos, que si hay alguno entre nosotros que piense estar firme, mire que no caiga. Estos no fueron hombres que vinieron de afuera. Él lo había profetizado. De entre ustedes se van a levantar falsos maestros. Desde adentro fueron desviándose de la verdad y de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo puede pasar eso? Preguntarán algunos de ustedes. ¿En qué momento alguien que empieza a creer la verdad empieza a desviarse de la verdad? Eso es una cosa a veces que nos parece inexplicable, pero no podemos descartar la ambición del corazón. No podemos descartar el espíritu del diablo de engaño del que habla 2 Tesalonicenses capítulo 2. No podemos descartar el amor al dinero, al poder, al reconocimiento, la idolatría. Hay tantas cosas que pueden desviar el corazón de un hombre fiel, de un líder fiel. Tantas cosas. Mientras la enseñanza de Pablo y en la que Timoteo fue enseñado siempre fue impulsada por el amor nacido del corazón puro, de buena conciencia, de una fe sincera, estos se desviaron de estas cosas. Se apartaron, dice Pablo, hacia la palabrería. 2 de ellos son mencionados en el versículo 20 de este mismo capítulo. Un tal Himeneo y Alejandro. Lo que ya se llaman Alejandro, ¿ya para qué? Pero los dos que hay, uno era el calderero y le hizo muchos males a Pablo y el otro era este Alejandro que se desvió. Y eran discípulos, un Himeneo y un Alejandro. Y Pablo dice, ya los entregué a Satanás por causa de su blasfemia. Ya los entregué a Satanás. La vida cristiana no se trata de creer lo correcto, sino de continuar creyendo lo correcto. Y dirá, wow, qué sabiduría, wow, no. No parece haber nada profundo ahí. ¿Dónde está la frase? La vida no se trata de creer, la vida cristiana no se trata de creer lo correcto, sino de continuar creyendo lo correcto. La palabra clave ahí es continuar. A veces podemos ver personas con mucha pasión por conocer aquí y allá. Conocen en el inicio de su carrera, devoran, pero pronto vemos cómo poco a poco su corazón se va alejando cada vez más del Señor, hasta que terminan apartándose fuera de la carrera. Por eso debemos asegurarnos que estamos perseverando continuamente en el Señor, que estamos recordándonos el Evangelio, que estamos siendo conscientes de nuestra debilidad, de nuestra susceptibilidad, que no nos estamos endureciendo, que estamos reconociendo nuestros pecados, que estamos escuchando la exhortación, que cuando estamos escuchando que la palabra nos confronta, somos sensibles a esa confrontación, porque son indicios que nos pueden estar diciendo que algo está desviando nuestros oídos de la sincera fidelidad a Cristo. La otra cosa que podemos decir de estos falsos maestros es que, ya vimos, no siempre lo fueron, salieron de ahí, es que su motivación era la búsqueda de gloria personal, la ambición por la gloria personal. De estos agentes del caos que estamos mencionando, nuestro texto dice que quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Es decir, era gente, como diríamos en nuestro buen costeño, de puro
bla, bla, bla. Pura palabrería, dice Pablo. Ni siquiera saben lo que te lo puedes imaginar, ¿verdad? Usando términos aquí y allá, y esto y lo otro, y una rimbombancia. Era como que Pablo, que sí sabía, porque él era doctor de la ley, Pablo, que es que ante el que no sabe, cualquiera sabe. Él detectó la filosofía que hay detrás de eso. Es lo mismo de en tierra de ciegos el tuerto es rey. Bueno, en medio de una iglesia que estaba en Éfeso, una persona sabía un poquito de la ley y se hacía experto. Es que la ley, la Torá, es que el rabino tal y la escuela de Gil. Y Pablo, cuando empezó a escucharlo, dijo, yo sé de eso. Y eso no es así. Ustedes no saben ni lo que están hablando. Es más, parece ser que algunos de ellos eran griegos que querían volverse judíos. Entonces no eran ni griegos ni judíos. Y otra vez, entonces, tú podías engañar a cualquiera en Éfeso, pero no ibas a engañar. No ibas a engañar a Pablo. Eso estaba claro. Solo hablan por hablar, porque querían ser admirados. Ellos no estaban buscando ni siquiera torcer a la gente. Buscaban ser diferentes, distintos, los que tenían un conocimiento que otros no tenían. Era el tratar de entender o conocer algo que otro, porque eso le daba cierta posición de estatus. Y hermano, créame, nosotros vemos mucho de eso hoy. Gente que empezó con lo sencillo del evangelio, creyendo simplemente que debía confesar sus pecados. Eso no, pero es que hay que entender las 5 soles, la doctrina de la gracia, y hay que entender, hay que ir mucho más profundo. Y hay que, ahora yo soy reformado, ha pasado solo un mes, ¿no? Y ahora que soy reformado, yo creo que no soy tan reformado. Y ahora yo creo que soy como la iglesia ortodoxa rusa, porque es que necesito un poquito. No, ya yo estoy leyendo a los padres de la iglesia. Ojo, van 4 meses nada más, ¿no? Estoy leyendo a los padres de la iglesia y ahorita yo creo que yo soy como agustiniano. No, que ya yo no soy agustiniano, yo creo que ya yo soy romano, porque es que ahí donde está la esencia. No, que ya yo no soy romano, ya yo no soy ni cristiano. Pero todo ¿por qué? Porque es que yo no quiero creer lo que todo el mundo cree. Eso no es atractivo. Ay, Cristo murió por nosotros. Ay, todo el mundo quiere eso. Yo quiero un conocimiento que me haga exclusivo. Quiero entender algo que otros no entienden. Quiero la sabiduría que el otro no entiende. ¿Por qué? Porque eso me da estatus. Eso me da posición. Eso me da reconocimiento. Mientras el discípulo de Pablo, o el discipulado de Pablo era, sirvan con limpia conciencia y con fe no fingida. Estos agentes del caos habían convertido el evangelio en un espectáculo de palabrería y de cosas de las que ni siquiera tenían conocimiento. No se nos dice exactamente de qué se trataban las enseñanzas, pero a juzgar por el énfasis en las genealogías y mitos, parecen las ideas precursoras del gnosticismo. El gnosticismo vino muchos años después, pero el gnosticismo se alimenta mucho de eso, de la genealogía, de cómo fue el origen del mundo, de los espíritus que habitaron el mundo, etcétera, etcétera. Parece que la cosa iba más por ese lado. Y hermanos, detrás de todo desvío de doctrina, siempre hay un deseo por gloria personal o por culto al hombre. Siempre. La sana doctrina no exalta a ningún hombre o sistema religioso. La sana doctrina no exalta a ningún hombre o sistema religioso, sino que conduce a Cristo y a amar a nuestro prójimo. Esa es la esencia de la sana doctrina. ¿Quiere usted saber si en un lugar se está enseñando sana doctrina? Observe el lugar que ocupan los líderes y las organizaciones. En la doctrina verdadera, nadie está por encima de Cristo. Nadie. Pero estos hombres no solo buscaban reconocimiento, también buscaban poder, incluso dinero. Habían caído en el lazo del diablo. En el capítulo 6, Pablo vuelve a referirse a ellos y dice al final de su carta, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Deseo de poder, deseo de dinero.
los llevó a torcer las Escrituras, enseñar doctrinas falsas para que todo se tratara de ellos y no del Evangelio, no del Señor. Y ojo, Dios no está en contra de que las personas prosperen si son diligentes en su trabajo. La prosperidad es una consecuencia del trabajo diligente. Eso es claro en las Escrituras y Proverbios enseña abundantemente sobre eso. Pero alguien que pervierte la fe para hacerse rico ha caído en las manos de Satanás. En el lazo del diablo, lo dice la Biblia. Alguien que pervierte la fe para hacerse rico ha caído en las manos del diablo. Como diría esta frase atribuida a Charles Spurgeon, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Porque aquí el problema no es a quién le sirve, aquí el problema es cuánto es el pago. La otra cosa que podemos decir de estos falsos maestros es que su enseñanza era desviada del Evangelio. Ya dijimos que salieron de adentro, ya vimos que lo que buscaban era gloria personal, pero su enseñanza como tal era hacer que la gente dejara de ver el Evangelio para concentrarse en la ley, en algo completamente opuesto al Evangelio. Estos agentes del caos pretendían que los creyentes observaran reglas y normas humanas como un agregado de la salvación, no entendiendo que el propósito de la ley es revelar al pecador su pecado para impulsarlo a Cristo y luego que Cristo redime a ese pecador, entonces vuelva a la ley, pero ya no para ser acusado por la ley, sino protegido por ella, para usarla como una herramienta para agradar a Dios y obedecer, no para ser condenado y señalado nuevamente. Ellos estaban diciendo a los creyentes que ellos no eran salvos todavía, eran medio salvos, porque todavía les faltaba guardar las obras de la ley. Oye tú eso. Es el mismo problema que Pablo enfrentó en Galacia. El problema es que, la diferencia más bien, es que en Galacia los falsos maestros llegaron de afuera, de Antioquía. Aquí se formaron adentro. Fue lo que él se empeñó en comunicar, como dijimos en su primer viaje misionero. La ley no es el medio de salvación. La gracia es la que nos salva. Y aunque ella no invalida la ley, no podemos predicar la salvación en Cristo más las obras de la ley. El gran mensaje de Pablo fue Cristo más nada es igual a todo. Y una de las cosas que hace la falsa doctrina justamente es llevar a las personas a la necesidad de que aún te falta algo. Todavía no estás completo. No pienses que has llegado al final. Cristo no es suficiente. O sea, ¿tú crees que eso es nada más creer en Cristo y ya? Oye, dice creer en Cristo y ya como si eso fuera una... Con lo que cuesta creer en Cristo. Con el milagro que se requiere para creer en Cristo. Tú vas a decirme que tú crees que eso es creer en Cristo y ya. Con el fin de ¿qué? De mantenerlos alrededor de un sistema, de una religión, de obras que no trae descanso para el alma. Tú necesitas dar más, necesitas traer más, necesitas esforzarte más, necesitas ofrendar más. Y todo para acá. Dios nos ha dado en Cristo toda la justicia necesaria para la salvación. Y ese es el mensaje principal de la sana doctrina. En Cristo la obra ha sido completa. La falsa doctrina reclama, todavía te hace falta. Debes dar esto, debes hacer aquello, debes poner esto. No pienses de ningún modo que eres libre aún. Pero el Evangelio responde, la deuda ha sido pagada, todos los pecados han sido perdonados. Ahora puedes vivir en libertad. Eso es lo que proclama el Evangelio. Tú eres libre. La falsa doctrina te dice, tú no eres libre todavía. Hay áreas de tu vida que no han sido liberadas. Tú necesitas un encuentro. Y ir a tu pasado. Tú necesitas romper cadenas generacionales porque tú no eres todavía libre. No creas que tú eres libre. Todavía tienes unas maldiciones generacionales. Por eso es que hueles a cigarrillo, porque tu abuela fumaba.
¿Qué tengo yo que ver con mi abuela? Yo ni siquiera sé qué clase de vida vivió mi abuela o mi bisabuela. Cristo me ha hecho libre, completamente libre. Líderes con malas motivaciones, ya vimos, y una enseñanza desviada del evangelio son los ingredientes perfectos para llevar a una iglesia a desviarse de la verdad. Y no quiero que perdamos de vista esta realidad. Pablo está atacando el problema de raíz, está sacando al perro de la casa, para luego poner en orden la casa y obviamente no volver a meter al perro, ¿no? Hasta que ese perro no se rehabilite. Ahora, esta comparación de los perros no es arbitraria. Pablo en Filipos se refirió a ellos como unos perros. Pero no en el sentido en que nosotros lo entendemos, sino en el sentido de que entraban astutamente y roban. Es en ese sentido. Me cayó al pelo la analogía. Había muchas cosas que corregir en la práctica, muchas. Las viudas, las relaciones entre empleados, el rol de los hombres, el rol de la mujer, la adoración. Pero todo esto iba a ser en vano si el púlpito, lo que se enseñaba y los líderes que enseñaban no eran ajustados a la verdad. Por eso una de las instrucciones de Pablo en el capítulo 3 va a ser que se escoja a ancianos y a diáconos de acuerdo a requisitos estrictos. Porque si en una iglesia la enseñanza de la palabra de Dios está mal, todo lo demás también estará mal. Olvídate, no hay que romantizar eso. Eso es como que, ay, no, lo que pasa es que, bueno, la prédica es un desastre, pero la iglesia está linda. Bueno, no sé a qué llamas lindo, si lo más lindo es un desastre. La predicación, lo que debería ser lindo. No, es que yo la verdad voy a la iglesia, no tanto por la palabra, yo ni la escucho, yo voy es por el ambiente, los amigos, tal cosa. Eso es un club con un mensaje al final, en el que se paga voluntariamente, en algunos es obligatorio el 10%. Pero un club, si la enseñanza está mal, si los líderes están mal, todo estará mal. Del mismo modo, líderes con un corazón entregado a la vanagloria y a la avaricia terminan siendo causa de muchos males en la iglesia. Si la casa ha de ser puesta en orden, se debe empezar por el frente, por el lugar más visible, el liderazgo y la enseñanza. Ese es el punto del capítulo 1. Y este es un pasaje que pone una gran carga sobre mí y sobre los líderes de esta iglesia. Porque yo no estoy predicando este pasaje creyendo que soy inmune, o que estoy libre, o que esto no pudiera pasarme a mí. No podríamos jactarnos de no tener que considerar este llamado o como si pretendiéramos que lo hemos alcanzado todo ya. Todos, por el hecho de ser humanos que aún batallamos con el pecado, somos susceptibles a que un día nuestro corazón se desvíe. Y es por eso que estas advertencias tienen que ser consideradas seriamente. Debemos permanecer vigilantes. Una de las cosas que se le dijo a la iglesia de Éfeso en la carta a Juan fue: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era esta misma iglesia, la misma. Empezaste bien, pero ya no estás tan bien. Tener otras personas fuera de la iglesia local, en el caso de los líderes, contar con personas fuera de la iglesia local, con la facultad y la libertad para observarnos y exhortarnos y corregirnos, y si en algún caso lo requiera, proteger a la iglesia en caso de que nosotros mismos seamos un peligro para ella. Rodearnos de personas que puedan en algún momento decir: ustedes, iglesia, están en peligro porque él se ha desviado de la verdad. La iglesia misma, la iglesia local, debe ser vigilante, la principal vigilante. Hermanos,
A la iglesia de Éfeso le metían cuento porque la iglesia de Éfeso no tenía este libro. Llegaba alguien hablando de genealogías y el capítulo 5 y 6 de Génesis y hablando de los gigantes y de los seres sobrenaturales y todo el mundo quedaba admirado por eso, pero nadie tenía cómo corroborarlo. Algunos por ahí, como los de Berea, tal vez eran un poco más diligentes y nobles en algún sentido. Pero hoy nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Nosotros no estamos a ciegas y podemos observar a la luz del texto si hay una exposición correcta, si el contexto de ese texto tiene que ver con lo que se está diciendo, si el mensaje que se está transmitiendo es verdadero, si hay alguna cosa, si hay un mensaje que no estoy escuchando a Cristo, no estoy escuchando el Evangelio, no estoy escuchando que se esté llamando al arrepentimiento, no estoy escuchando sobre la gracia y el perdón y la misericordia, estoy escuchando demasiado sobre textos que se están torciendo para pedir dinero. Tenemos este libro, mis hermanos, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Y yo quiero animarlo a usted, porque yo sé que con esta era del internet a uno se le olvida ya y llega con las manos colgando a la iglesia, pero acostúmbrese a tener una Biblia física en su mano mientras la palabra está siendo predicada. Marque esa Biblia, haga anotaciones, vigile, lea, conozca, ore por esa palabra y asegúrese de que efectivamente lo que usted está escuchando es la palabra de Dios. Eso es una forma de proteger a quien predica, pero eso es una forma de protegerse a usted mismo también, de proteger la iglesia, de cuidar la iglesia. ¿Y saben qué? Yo estoy convencido, creo profundamente que esta iglesia está compuesta por personas competentes, que no hay gente tonta aquí, que no hay gente que se va a dejar meter el dedo en la boca. Pero además, hemos trabajado y no hemos llegado a donde queremos llegar. Pero hemos insistido continuamente en crear una cultura del Evangelio lo suficientemente fuerte para que si algún día yo tengo un reparo, yo pueda con toda tranquilidad decir, pastor, a mí me parece en amor que eso que está sucediendo no está bien. Eso crea una cultura del Evangelio. Si usted viene a darme una trompada, pues bueno, seguramente me voy a poner en guardia. Para esquivar, ¿no? O poner la otra mejilla. Pero si la exhortación es en amor, hay mecanismos en la misma Biblia para hacer eso. ¿Tienes tú una acusación contra un líder? Preséntala. Pero asegúrate de que tienes testigo, que no sea una cosa que tú dices, yo tengo esta impresión. Tengo esta sensación, a mí me parece, porque a uno le pueden parecer muchas cosas y a veces uno se prejuicia. Pero si tú ves una conducta de pecado, que es un pecado, consigue a los testigos y presenta la acusación a la congregación, que ese es el método bíblico. Las reuniones de la asamblea aquí son abiertas. Los informes financieros son abiertos. Todo lo que sucede en la iglesia tratamos de hacerlo con transparencia y por eso nos enfatizamos tanto la membresía, porque el papel del miembro es un papel delicado. Es alguien que está involucrado en el orden de la congregación y es alguien que tiene la facultad para presentar, requerimientos, para hacer observaciones, para ser claro, para hablar. Y todo eso en el marco de una cultura del Evangelio. No en el marco de una cacería de pecado. Oh, tenemos el poder. Vamos a ver qué pasa aquí, qué pecado hay para sacar una disciplina. No. Si usted está pensando así, necesita un curso que se llama Resolución de Conflictos los miércoles a las 7 de la noche. Siempre podremos hablarlo en amor. Así que yo quiero que vean, hermanos, que parece que hemos probado el punto con el que iniciamos este sermón. ¿Lo recuerdan? Nuestro argumento inicial fue este. Un liderazgo con malas motivaciones, es decir, no son motivaciones limpias, sino que buscan gloria personal, y desviado del Evangelio, es decir, que no predica el Evangelio, sino que enseña cosas alrededor del Evangelio, trae como consecuencia desorden y caos. La buena noticia es que siempre tendremos la palabra de Dios para corregir el desorden. Siempre habrá cómo volver al camino. Siempre hay una ruta trazada hacia la cual encaminarnos.
Y eso es lo que deseamos que el Señor haga con nosotros. Que si hay algo en lo que como iglesia hemos estado fallando, podamos con la ayuda de la palabra de Dios encaminarlo. Que si hay algo a nivel del liderazgo en lo que hemos estado fallando, que podamos ajustarlo a la palabra. Que si hay algo a nivel de nuestros roles, de nuestros dones, de nuestras funciones, de nuestra adoración, que haya estado fallando, alinearlo a la palabra. Eso es lo que esperamos que suceda a lo largo de esta serie. Ya identificamos el problema. A partir de los siguientes sermones vamos a ver cómo relacionarnos con eso. ¿Cuál es el papel de Pablo en medio de todo esto? ¿Qué es lo que se espera de un líder competente? ¿Y cómo pudiéramos nosotros empezar a contribuir al enderezamiento? O a ver cómo contribuye Pablo al enderezamiento de esta iglesia que se estaba desviando. Mis amados, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias